En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el 11º domingo después de Pentecostés y tenemos en el Evangelio de hoy, tomado de San Marcos, el famoso milagro de nuestro Señor al sordo mudo. Bien podía Él hacerle el milagro sin tanto espaviento, por decirlo malamente, sin tanta rezandería, por decirlo así también malamente, o sea, que pudo simplemente curarlo sin decir una palabra, y sin embargo se tomó el trabajo de hacer todo un ritual, al punto que parte de ese ritual está tomado en el bautismo solemne de la Iglesia. El gesto que hace nuestro Señor para mostrar la importancia de la fe, y por eso la Iglesia lo toma en el bautismo y hace también esos mismos gestos y palabras que no son esenciales a la fórmula del bautismo, pero forman parte del rito, y por eso, porque nuestro Señor quiso con todos esos gestos mostrar cómo la fe se produce en nosotros, por el oído. ¿Cómo van a oír si no hay quien predique? La fe ex audito, es decir, por oír la palabra de Dios. Y por eso se necesita que la Iglesia sea misionera para que pregone por todo el mundo esa palabra divina de salvación, la gente la oiga y así hable correctamente como el sordo mudo, profesando su fe. Esa es, en resumen, toda la predicación que hay en este Evangelio de hoy, y en consonancia con la epístola que nos trae San Pablo. Y así entonces, mis estimados hermanos, esa génesis de la fe por la palabra de Dios, que nos hace adherir a Dios, que es una convicción, no es un sentimiento, no es una fiducia, sino una convicción por la adhesión del alma a través de su inteligencia a la verdad divina que revela Dios, y a todo lo que a esa verdad divina se extiende, se relaciona. Y tenemos así una certeza en el conocimiento, sin ser una ciencia, pues la ciencia es conocimiento cierto por las causas, por la evidencia per se nota del argumento intrínseco de la evidencia que capta nuestra inteligencia. Entonces, por eso no es ciencia, pero es conocimiento, y más que conocimiento científico, es conocimiento sobrenatural de las cosas de Dios y todo lo que a Él atañe. Y esa adhesión de la inteligencia es libre, movida por la voluntad, bajo la acción de la gracia divina. Por eso hay que tener inteligencia y voluntad para poder creer. Los ángeles tienen inteligencia, conocen a Dios,
creen en Dios, lo dicen las Escrituras, pero tiemblan. Tienen el conocimiento de Dios y están condenados, porque no tienen la voluntad de bien querer. Y para siempre esa voluntad queda confirmada en el mal que han elegido libremente. Tremendo. Y eso le pasa exactamente a cada uno de nosotros el día de la muerte. Así que hay que pensárselo muy bien. Por eso hay que prepararse a la muerte, sea temprana, media o tardía, sea como Dios la mande, pero preparado para que nuestra voluntad quede fijada en el bien eterno y no como los demonios en el mal, odiando por siempre a Dios. Es tremendo. Pero ahí está la dignidad de la persona humana que tanto se cacarea hoy, y de la libertad, para tergiversarlas, corromperlas, y que el hombre estúpidamente se condene una vez más. Esa es la obra satánica. Y por eso la destrucción de la fe. Y lo vemos en el mundo de hoy. ¿Qué pasa? Entonces la fe es ese conocimiento cierto. Es una sabiduría divina. Es una adhesión a una verdad. Por eso la importancia de la verdad. Y por eso oír la palabra de Dios, que es doble. La palabra externa, ya sea porque oyen directamente a Cristo hablar, como los apóstoles y muchos discípulos, por su predicación, o por la predicación de sus ministros, de sus apóstoles después. Pero una es mediata y otra inmediata. Y ambas son externas. Y está el verbo interno, la predicación, la palabra de Dios, que en el fondo de mi alma me dice, sí, lo que tú oyes, sea de Cristo directamente como los apóstoles, o lo que oyes de los apóstoles o de sucesores, o de sus ministros, o de los sacerdotes, o de cualquier fiel que predique el catecismo, es la verdad. Y por eso la necesidad de la iglesia. Porque la predicación, la palabra de Dios, después de morir el último apóstol, San Juan, ya no es inmediata, como la tuvieron ellos, o muchos profetas, o patriarcas en el Antiguo Testamento, sino que requiere la intermediación de la iglesia, porque es una predicación mediata, y por eso la iglesia me predica en el nombre de Dios. Y eso es lo que el protestantismo judeo
masónico, iba a decir, pero si lo digo no me equivoco mucho, porque hasta era Rosacruz, Lutero. Tenía en su escudo una Rosacruz. Como Monseñor Williamson. Che, ¿qué te parece la coincidencia? Pues bien, no acepta la mediación. Yo estoy enchufado directamente con Dios, el Espíritu Santo, aleluya, y salto como un imbécil. La predicación es mediata. Y ese es el motivo de la iglesia. Por eso la iglesia es condición sine qua non, condición sin la cual no hay la fe en nosotros. Porque no se trata de la fe en sí misma, sino en la fe en nosotros. Entonces, para que yo tenga fe, necesito esa mediación de la iglesia y de esa palabra externa, que aupada por la palabra interna, la predicación interna, me dice, es verdad. Normalmente esto pasa conjuntamente, palabra externa, predicación externa y predicación interna o palabra o verbo interno. Pero a veces no. Y por eso en el bautismo, ¿qué se pide a la iglesia? La fe. Entonces yo no estoy enchufado directamente con Papá Dios en el cielo. Yo no creo en la Biblia porque la Biblia, como el Corán, dicen que es de Dios, sino porque la iglesia me dice que es de Dios. Por eso están out los protestantes con su biblismo, la sola escritura. ¿Y quién te dijo que es palabra de Dios? El Corán también dice lo mismo. Vuélvete musulmán. Es la iglesia instituida por Dios. ¿Qué vamos a hacer? Dios creó a Adán directamente, pero ningún niño viene hoy así como Adán. Necesito un papá y una mamá. Bueno, necesito yo la Santa Madre Iglesia para nacer en la fe. Y por eso Santo Tomás de Aquino dice que el objeto de la fe es la verdad primera. Como dice San Dionisio, digo San Dionisio, se me escapó, ¿no? Dionisio, que es la eterna y siempre existente verdad. En el libro de Causis, esa siempre eterna y existente verdad, la veritas prima, la verdad primera que es Dios. Dios es verdad. Y aunque la verdad primera puede ser concebida en un orden puramente natural, como Dios, uno, bondadoso, eterno y aún remunerador, pero no se trata de esa verdad primera
científica, conocida por la luz de la inteligencia, demostrando la existencia de Dios, sino de la verdad primera sobrenatural. Esa verdad primera, como lo dice en 4 cuestiones después, en la segunda parte de la suma, en la cuestión 1 dice es la verdad primera, y en la quinta dice la verdad primera que nos hace beatíficos, es decir, en la visión de la esencia de Dios. Queda claro que es la verdad primera sobrenatural que me hace beatífico en la eternidad por la visión del Lumen Gloriae, viendo a Dios en su divina esencia. Ya no es el conocimiento filosófico, científico, sino completamente sobrenatural. Porque puede sorprender que Santo Tomás diga verdad primera y no explique más. Claro, ahí no explica todo como buen maestro de golpe. Va progresivamente. Entonces, queda claro que es la verdad primera que me salva, que me da la visión beatífica, que me hace conocer a Dios como Él se conoce a sí mismo y como me conoce a mí. Pero no como pretende Borella, ni los gnósticos, ni los cabalistas. Que yo descubro mi entidad espiritual divina para conocerme yo como me conoce la divinidad, sin la gracia. Es lo mismo, pero de diferente modo. Seréis como dioses, pero de diferente modo. Está siempre el cómo. Me gusta esa mujer y me caso. O no me gusta y amor libre. El cómo. Está clarísimo. ¿Cómo yo pretendo llegar al objetivo, al fin último? ¿Por mí mismo o por Dios? Con la gracia de Dios. Todo el problema. Y no como la gnosis, que llego a Dios por mí mismo en el conocimiento gnóstico de descubrir lo que yo tengo de Dios como chispa divina o como flujo divino, según el gran maestro Eckhart. ¿Qué se va a hacer? El gran padre de la mística alemana, renana. Hasta Garigula Gran le rinde pleitesía y que es un gran místico. Pero que parece que le falló un poquito la teología dogmática. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, la verdad primera, que me hace beatífico, que me beatifica. Y por eso la fe es la que tiene a Dios
Santo como objeto material y formal. Como objeto material, lo que yo conozco de Dios como es, en la medida que lo puedo conocer por la fe. La sustancia de las cosas que se esperan, o como dice el padre Straubinger o Monseñor Straubinger, el fundamento de la fe. Sustancia, él dice en griego, quiere decir ahí el fundamento de la fe de las cosas que se esperan. Se entiende un poquito más. Porque si yo no creo, ¿qué voy a esperar? Chicha o a Tutankamón. Tengo que creer, fundamento, la Vulgata dice la sustancia de las cosas que se esperan. Entonces, tengo que creer en lo que no veo, en lo que no oigo, sino a través de la predicación de la Iglesia y sus ministros. Ahora guay si esos ministros claudican y se convierten en agentes no de la CIA, no del Mossad, sino del demonio, en la contraiglesia de Satanás, otro cuento chino, pero que es hoy una realidad. Y su cabeza visible, el pseudoprofeta anticristo religioso. En el hoy pontífice de turno, Francisquito Papanata, así de claro. Como antes lo fue Benedicto XVI, y antes Juan Pablo II, y antes Pablo VI. Lo lamento. No hay que quedarse como Galat en el último. No. Hay que ir a la raíz. Pero bueno. Ya algo dice, algo se enfrenta y que se siga manteniendo. Pero esto no comenzó con Francisquito. Esto comenzó con el Concilio Vaticano II, al cual le abrió las puertas el bonachón, gordinflón, masón de Juan XXIII. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, esa fe es en la verdad primera, sobrenatural, que me beatifica, y es un conocimiento cierto por la adhesión a la verdad, que es Dios. Pero no es el Dios uno y remunerador, única y solamente. Eso siempre ha sido creído y debía de ser creído en todo tiempo y por todos. Lo dice Santo Tomás de Aquino, pero no es suficiente para salvarse. Porque la verdad primera que me beatifica no es la de Dios uno, omnipotente, supremo, bueno, infinito, únicamente, ni aun remunerador. Es necesario creer en el Dios trino y encarnado. ¡Ojo! Y aquí se patinan la gran mayoría de los teólogos. Las universidades, el angélico, la gregoriana. Hasta el padre Castellani patina aquí como buen jesuita. Hasta Monseñor Lefebvre. ¿Qué vamos a hacer? Esa era la cultura que venía. Porque ya estaban modernizados en sus mentes
Che, ¿y cómo se va a salvar el pigmeo en el África? O Tarzán con la monachita. Ya se planteaba el problema. Y se sigue planteando y se planteará hasta el fin. Pero hay que saberlo explicar, y no con el Kempis, ni con las devocioncitas, sino con teología y doctrina pura y dura. Pero eso no es patrimonio de los hombres de iglesia. Y por eso dicen, basta creer en que Dios es bueno, es uno y es remunerador, es providente. Eso no es suficiente, dice Santo Tomás. Eso siempre fue creído y necesario ser creído para salvarse, pero no es suficiente. Porque hay que creer en el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hay que creer que el Verbo se encarnó. Si no, no hay fe. Y punto. Y esa fue la fe de Adán, de Abraham, de Moisés, de Jacob, de Isaac y de todos nosotros. Menos de estos teólogos imbéciles y de todos los modernistas. ¿Y qué pasa con el pigmeo Che en el África o el esquimal allá en Groenlandia? Sencillo. Dios no niega a nadie lo necesario para salvarse. Y al que obra bien en conciencia, le da la gracia para que se santifique. Le da la fe para que se salve. Si no pone óbice culpablemente. Pero no se salva en un Dios único y remunerador. Se salva por un Dios trino. Porque los musulmanes también creen en que Dios es uno y remunerador. Y tan remunerador que le va a dar 70 vírgenes para que se deleiten en su celeste, bienaventurada y miserable beatitud musulmana. Y los judíos para que tengan todo el oro que tengan en el cielo. Eso no es la fe dogmática, teologal y sobrenatural. Y por eso Santo Tomás decía que si no hay un predicador que vaya donde el pigmeo o Tarzán con la monachita, pues un ángel del cielo le revelará, o Dios mismo le infundirá en su corazón, para que crea y se salve. Y que los antiguos sean los que llamaban mayores, profetas, reyes como el rey David, Moisés, Elías, los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, creían en la Trinidad. Lo que pasa es que no era un conocimiento explícito para el pueblo rudo, pero no era que no estuviera. El pueblo rudo creía en la fe de sus padres, entonces creía implícitamente, pero creía. Había que creer. Si no, no es la misma fe la de Abraham, Isaac y Jacob, de Moisés y la nuestra. Serían distintas. Y los que especifica la fe es la Trinidad de personas y la encarnación
que son los dos dogmas fundamentales, sin los cuales no hay fe, no hay iglesia y no hay Dios. Así de claro. Entonces, ¿cómo es que meten la pata? Y bueno, porque ya venía deteriorado hace años, añares, la teología, podrida por el voluntarismo nominalista. Y aún los más egregios tomistas patinaban la mente. Y a ver qué teólogo de la gregoriana, del angélico o de donde sea, salga a la palestra y refute. Si le da la cabecita. Porque hay que decirlo de paso, hay que ser bruto también. Y mucha ignorancia. ¿Qué vamos a hacer? Por eso no se defiende la fe hoy. Porque no hay elementos con que defenderla. Entonces, los mayores creían explícitamente en la Trinidad. Y en ese sentido era esotérica el Antiguo Testamento, oculto para el pueblo, rudo, que no iba a bien interpretar, entonces había que prepararlo. Y se hacía la plenitud de los tiempos cuando la palabra, el verbo de Dios, se encarnara. Y eso fue lo que vino a hacer Cristo. La plenitud de los tiempos. Y por eso id y predicad a todos los pueblos y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces se necesita creer en la Santísima Trinidad. Es de necesidad absoluta. Y no con excepciones. Como por ahí alguno dice, bueno, como el bautismo es necesario para salvarse, pero en algunos casos se puede salvar sin bautismo por el bautismo de deseo o de sangre. Y aquí que no me oigan los hermanos Dimon o Demon, porque son unos demonios protestantes, tradicionalistas ahora, pero protestantes como buenos gringos, y a ver que me salgan con su blog de Vaticano, a ver cómo le va a ir a ellos, que no creen en el bautismo de deseo y son unos herejes. Y aquí hay gente que piensa así. Hasta un seminarista que está en la Argentina. Un tal Jorge Ortiz, si no se me va el matiz de la memoria, y que no ha tenido pantalones para debatirlo conmigo de frente, pero se la da de gurú, y que iba donde el padre Altamira, y el seminarista este también, y es el que está detrás de lenguas católicas. Che, si me las sé todas. Entonces, aunque por ahí hablaron bien de mí, bueno, una vez entre 10.000 mal, pues bueno. Pero así andan las cosas. Entonces, así como se puede suplir el bautismo de agua, también yo puedo suplir esa necesidad. No, señor, el bautismo es un sacramento. Ojo, que me da la gracia, ojo, pero no es el único camino para dar la gracia de Dios. Cuidado. Dios no está supeditado a los sacramentos para dar la gracia.
que los quiso instituir para darnos ese certificado. Es muy distinto. La seguridad es muy distinto. Y que si yo no lo hago por culpa, pues bueno, no acepto, pues me condeno. Pero en el Antiguo Testamento no había sacramentos y la gente se condenaba. Abraham se condenó. A Adán, ¿quién lo bautizó? A Moisés, ¿quién lo bautizó? ¡Epa! Que hay que saber teología, pero no a lo chipcha o a lo germánico, indios de ojos azules. Perdónenme. Hay que usar la inteligencia con la que yo adhiero a la verdad primera. Así de claro. Entonces, no es lo mismo, como dice Abarzuza en su teología dogmática. Entonces, es necesaria creer en la Trinidad y en la Encarnación. Necesidad de medio, pero puede haber una excepción, como en el caso del bautismo. ¡Pues no! Y por eso Santo Tomás se ve impelido a decir que manda un predicador, como le mandó Felipe al eunuco, o le manda un ángel, o Dios mismo le revela en el fondo de su alma y le dice, che, aquí estoy, ¿me aceptás o no? ¿Venís conmigo o no? ¿Qué te parece, hijo? ¡Listo! Y el hombre, sí o no, cielo o infierno. Punto. Sencillito. Pero qué problema dificilísimo, sí, por los imbéciles, teólogos, doctores, que enredan con sus distingos y sus vericuetos y leguleyadas teológicas que distinguen no para conocer, sino para disolver el problema. Eso es lo que ha pasado durante décadas y siglos en las mejores universidades del mundo católico. Lamentable. ¿Y qué clero vamos a tener? ¿Qué obispos? Por eso tanto mitrado bruto por ahí. ¿Qué vamos a hacer? Lamento. Pues bien, así entonces, mis estimados hermanos, y ya me alargué, esa verdad primera que me salva del Dios uno y trino y el Dios encarnado. Y de ahí todo lo demás. Y esa es la fe que hoy se ha perdido. Porque Francisco Papanata, che, yo creo en Dios, pero no en el católico. Y van a decir estos, bueno, cree en Dios, remunerador, y se salva tu abuela. Se condena igual que tú por imbéciles los dos, así de claro. Por eso no tienen argumentos contra el modernismo. Ni los pueden tener. Lamento, así es. Y pobre padre Castellano. Pero fíjense, pobre Monseñor Lefebvre. Eso era lo que nos enseñaban en el seminario. Menos mal que yo nunca tragué entero. Que me preocupé siempre por leer a Santo Tomás. Que no me leí como el padre Ramírez 40 veces la Suma Teológica, pero sí me la leí una vez de pe a pa. Y me sirvió. No sé si sea más inteligente que Santiago Ramírez, eminencia de Salamanca, pero 40 veces y el caletre parece que no le dio mucho. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Las cosas como son. Entonces vemos, mis estimados hermanos, la importancia de la fe, que hoy se pierde. El medio que tiene Dios, que me ha dejado Dios, para que tenga la fe,
ha sido corrompido. La iglesia en su parte humana. ¡Qué mayor desastre, calamidad! ¡Qué tercera ni quinta bomba atómica o guerra mundial! Esto es mucho más grave. Y más que el Papa salga en cuero. ¿Qué es lo que piensa la gente? Para que deje ser su santidad. Es su santidad por lo que representa o debiera de representar. Pero si no, allá le cae el juicio de Dios. Por eso no todo el que dice Señor, Señor se salva. No todo el que diga Papa, Papa se salva. Porque hay que estar adherido en la verdad primera, que me beatifica, que me justifica y que me hará gozar plenamente de la esencia divina de Dios. Más claro, agua. Entonces, mis estimados hermanos, esa es la fe pura y virginal que hay que guardar. En medio de esta apostasía, en esta hecatombe, ¿qué vamos a hacer? Y podríamos seguir hablando más y yo no los quiero aburrir, ni sé tampoco tanto, digo lo poco que sé, pero se podría decir mucho más. Pero que por lo menos esto nos sirva para que le demos importancia a esa fe y la conservemos como el más puro y sagrado tesoro, porque el justo vive de la fe y nadie se salva sin la fe. Por eso hay que pedirle a la Santísima Virgen María, imagen de esa virginidad y pureza en la fe, que irradiaba en su cuerpo, como Virgen santa y pura, que concibió en su seno, en sus entrañas, a Cristo nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.